Queridos hermanos, en este ciclo de personas que conocí, en donde les cuento cosas de personas que conocí mucho y de personas que apenas traté, y por otra parte personas que admiro y personas que considero simplemente que han sido relevantes por alguna razón. Quiero hablarles de Mario Firmenich, de aquel que fue jefe de los Montoneros, y que yo tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2002. Saben ustedes que la historia de nuestra patria, como la de tantos lugares, ha sido una historia de muchos enfrentamientos, de muchas dificultades, y la Iglesia, como es madre de todos, ha estado muchas veces presente en los dos lados, ¿no es cierto?, de ese enfrentamiento. Y bueno, el Papa Juan Pablo II nos había pedido que a través de las conferencias episcopales se hiciera un ejercicio de memoria arrepentida, preparándonos para el ingreso en el tercer milenio, con un examen de conciencia, particularmente sobre aquellos pecados que se habían cometido contra la unidad. Y así se hizo en la conferencia episcopal un examen de conciencia que se vio reflejado en un texto que se leyó en un encuentro eucarístico que se hizo en Córdoba en el año 2000, justamente cómo empezar este nuevo milenio, el tercer milenio, con un corazón renovado por el arrepentimiento. Bueno, se acuerdan que muy poquito después, en diciembre del año 2001, hubo una crisis muy terrible en la Argentina que terminó con la salida del presidente Fernando de la Rúa, y con un momento de mucha confusión, de muchos presidentes, y en ese momento venían las vacaciones, y bueno, tuvimos que hacer una reunión extraordinaria en la conferencia episcopal en enero del año 2002 para ver qué podía hacer la Iglesia en ese momento tan terrible de la historia de la Argentina. Y evidentemente de ahí salió el tema del diálogo argentino, ¿no? Es decir, en esta grieta, en este desencuentro, en esta polarización de poses, la Iglesia iba a ser como aquella institución que entretejiera encuentros entre las distintas personas y que tratara de ver de alguna manera lo que dice uno y lo que dice otro. Y en eso la Iglesia tiene mucha historia, porque evidentemente nosotros creemos en las certezas absolutas, nosotros creemos que el aborto está mal, y nosotros creemos que amar está bien y que perdonar está bien y que robar y mentir está mal. Pero evidentemente nosotros odiamos la mentira pero amamos al mentiroso, odiamos el robo pero amamos al ladrón, ¿no es cierto? Porque cuando una cosa es la maldad que tiene la cosa, y otra cosa es la maldad que tiene el que realiza esa acción, que muchas veces es relativa y que cuando uno lo escucha encuentra razones para ver en este aspecto tiene razón esta parte, en este aspecto tiene razón esta otra parte. Y la Iglesia siempre actúa de una forma de contrapeso. El director espiritual, cuando acompaña a una persona, es verdad que muchas veces ilumina sobre estas verdades absolutas, y entonces va a decir no podés matar, pero otras veces lo que hace es un contrapeso sobre cosas que tienen su carácter relativo. Por ejemplo, si yo soy director espiritual de un avaro, le digo, no, no, tenés que ser más generoso. Ahora, si yo soy director espiritual de un pródigo que gasta lo que no tiene,
Entonces le digo, no, tenés que ser más cauteloso en el uso de su dinero. Entonces estoy diciéndole a uno que gaste más y al otro que gaste menos, es decir, pareciera que no hubiera un solo discurso, pero en realidad no, es perfectamente equilibrado lo que uno está diciendo porque justamente uno está actuando de contrapeso con respecto al otro. Entonces, bueno, era una forma de ir encontrando los distintos protagonistas de una sociedad y de ir presentándole al otro que se opone a ese protagonista, bueno, pero fíjate que tal lo que está diciendo tiene su lógica y por otra parte tal otro lo que está diciendo tiene su lógica. Es decir, si uno encuentra, qué sé yo, el patrón de una empresa y el obrero de una empresa, bueno, uno puede decirle al patrón, mire, su obrero necesita esto y esto, y usted tiene que dárselo, y por otra parte uno tiene que enfrentar al obrero y le dice, mira, el patrón de esta empresa está haciendo un gran esfuerzo para que vos tengas trabajo y para, no es que le esté sobrando el dinero y entonces vos tenés que darle esto y esto, ¿no? Y evidentemente en esa situación la iglesia puede dar una gran experiencia porque lo ha hecho durante siglos y porque, ya les digo, en mi ejercicio particular, ¿no es cierto? Como sacerdote, uno ejerce esta función de contrapeso en muchas oportunidades. Bueno, esa decisión de hacer un diálogo entre los argentinos fue una convocatoria muy generosa para que la iglesia saliera al encuentro, es decir, no esperara ser invitada, sino que saliera al encuentro de distintas personalidades. Y en eso tengo que destacarles que en ese momento el presidente de la conferencia episcopal era Monseñor Estanislao Karlik, que era el arzobispo de Paraná, que es un hombre extraordinario, muy santo en mi entender, y por otra parte muy útil para este ejercicio del diálogo, un hombre que sabe escuchar, un hombre que sabe comprender las verdades que hay en las distintas eh, poses de una polarización. Y entonces, bueno, él sobre todo, pero también muchas otras instancias, ¿no es cierto?, de la conferencia episcopal, iniciaron este tiempo de diálogo. Yo en ese momento ya era subsecretario en la conferencia episcopal y acompañé muchos de esos encuentros y entre ellos un encuentro con Mario Firmenich. Para mí fue una, una cosa que me hizo vibrar, ¿no es cierto? Es decir, yo siempre entendí a los montoneros como personas que no representaban mi forma de pensar, que elegían un camino que era totalmente opuesto al mío y que de alguna manera representaban algo que yo criticaba, algo que me parece mal, no solamente criticaba, sino que critico actualmente y por eso me causaba cierta violencia enfrentar a una persona que había participado en crímenes que yo consideraba muy terribles, como la muerte del general Aramburu o tantos otros, o los secuestros de los hermanos Born, tantas cosas que a mí me parecían tan terribles, ¿no? Cuando yo iba al colegio, yo iba a un colegio inglés, nos pusieron una bomba en el colegio, los terroristas, porque lo consideraban un colegio imperialista, y la bomba explotó, vino la brigada de explosivos y la sacó del colegio y le hizo explotar en el medio de la calle, pero en realidad no recuerdo esos tiempos como tiempos luminosos, sino como tiempos tristes, como tiempos injustos, porque ciertamente
Eh, yo no consideraba que porque mis padres decidían mandarme a un colegio inglés porque entendían que esa era la mejor opción educativa que podían ofrecerme, estaban haciendo algo mal para la patria, al contrario, ¿no es cierto? Es decir, siempre me enseñaron a amarla y a servirla y a hacerlo de la manera mejor. Por eso ese encuentro fue un encuentro tenso, algunas veces me era más fácil a mí como ponerme en una actitud de diálogo, de escucha, pero evidentemente como todas las cosas es eh, algo interesante escuchar a que piensa distinto. Me llamó la atención encontrar a alguien que no tenía un replanteo, ¿no es cierto?, de su historia, sino que realmente creía haber actuado bien, pero que sí tenía como una experiencia de años que le hacía ver la historia de una manera superadora, ¿no es cierto? Que tenía una base cristiana importante, ¿no es cierto? Es decir, saben ustedes que mientras Mario Firmenich estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires, formó parte de grupos juveniles religiosos, de los cuales incluso el cardenal Cagiano lo hizo presidente, y que justamente en esos grupos es donde él se vincula con otras personas con las cuales más adelante van a desarrollar estas tareas terroristas. Eh, Me llamó la atención eh, la, la falta de dolor, ¿no es cierto?, sobre un pasado doloroso, más bien una especie de idea de que todos los argentinos tienen las manos manchadas de sangre. A mí me pareció una referencia injusta porque no creo que todos los argentinos tengamos las manos manchadas de sangre, más bien creo que muchos argentinos tienen las manos manchadas de sudor y de la sangre propia, ¿no es cierto?, por haber trabajado y por vivir en un país en donde es muy difícil el sostenerse de una manera honesta. Eh, pero evidentemente era una persona que ya estaba en un momento más crítico, ¿no es cierto?, de la historia, en un momento más de cuarteles de invierno, por decirles, y me llamó la atención incluso sus referencias acerca del peronismo, en donde dijo que la lógica, ¿no es cierto?, que tiene el peronismo es una lógica electoralista. Es decir, que la lógica para entender de alguna manera al peronismo, que es algo difícil de entender, es justamente el perpetuarse en el poder a través del voto popular, que se consigue fácilmente a través de pan y circo, como decían los romanos, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera logran perpetuarse y que lo que quieren es eso, ¿no es cierto? Esos fines electoralistas, y entonces van a decir blanco o van a decir negro de acuerdo a las conveniencias que le traigan en los votos, pero no porque haya en la estructura, ¿no es cierto?, de valores y eh, una opción por, no, nosotros creemos que tiene que ser blanco o nosotros creemos que tiene que ser negro. Y evidentemente basta mirar a Menem y a Kirchner para darse cuenta que si los dos pueden llamarse peronistas es porque hay una gran gama de colores y de tonalidades en el peronismo, ¿no? Bueno, pero esa fue una charla profunda sobre temas profundos de la Argentina, en donde yo, por supuesto, como secretario escuchaba, pero no participaba, pero ciertamente atendía mucho y evidentemente
esto de la polarización, ¿no? Es decir, poco ha importado a los montoneros si el gobierno era un gobierno de facto o un gobierno elegido por el voto popular, ¿no es cierto? Es decir, lo que le importaba era esta idea dialéctica que su origen lo tiene en Hegel, ¿no es cierto?, en donde la antítesis, ¿no?, el anteponerse a algo, tiene que ser lo más radical y tiene que producir el estruendo más doloroso para obtener su fin, ¿no es cierto?, que es una supuesta síntesis que en general nunca llega. Pero es curioso que particularmente cuando se habló de la caída del gobierno de Isabel Perón y de la asunción del el gobierno de facto, que él dijera que eran perfectamente conscientes y que no defendieron la democracia, sino que simplemente se prepararon para una nueva guerra en donde lo que hicieron fue ver, ¿no es cierto?, cuántas iban a ser sus bajas, pero incluso, es decir, la misma oposición, ¿no es cierto?, que ejercían con un gobierno de facto, la iban a ejercer con un gobierno legítimo y que en realidad la oposición misma eh, era, tenía que pagar un tributo de vidas de un lado y del otro lado, pero solamente para alcanzar ese fin que evidentemente nunca se alcanza. ¿Cuántos espejitos de colores nos vende el demonio para que personas que seguramente tendrán muchos talentos y tendrán muchas luces se pongan detrás de utopías, ¿no?, que en general no se alcanzan y ni siquiera encuentren en el no alcanzarlas la luz para decir estuve mal, ¿no es cierto? Ese no era el camino, sino al contrario, ¿no?, para mantenerse en sus treces hasta el final. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.